Hola. Una de las cuestiones centrales en el marco de la estética filosófica es el de la belleza, su objetividad o subjetividad y la posibilidad o no de llevar a cabo un juicio que sea firme, universal y necesario sobre esa cualidad de bello que tiene un objeto artístico o un elemento natural. Y las posiciones son diversas. Si nos vamos a la antigüedad y Platón como un referente dentro de la filosofía griega, pues veremos que él entiende que es posible, efectivamente, llevar a cabo un juicio objetivo sobre la belleza de algo en la medida en que la belleza es una cualidad objetiva. Se corresponde, hay una idea, un ideal de belleza que es objetivo, trascendente, y las cosas son más o menos bellas en la medida en que se ajustan o no a la noción ideal de lo bello. Igual que los principios de las matemáticas son principios que no están sujetos al cambio o la variación, que no dependen de nosotros, pues también los principios de la belleza tendrían ese carácter universal, necesario y objetivo. Bueno, dentro de la historia de la filosofía ya, si nos vamos a la modernidad, por ejemplo, podemos pensar en los racionalistas como unos autores que en alguna medida siguen ese pensamiento platónico. Los racionalistas piensan que la belleza es una propiedad del objeto y que puede ser conocida racionalmente. Nosotros podemos juzgar una obra artística como bella porque racionalmente reconocemos en ella una serie de propiedades, ¿no? Una armonía, tal y lo otro, decimos, podemos decir que realmente pues se trata de una obra bien constituida, armónica y bella. Eh, los empiristas, con David Hume a la cabeza, en el siglo XVIII, pues lo ven de una manera distinta. Piensa que la belleza no es algo que se refiere al objeto en sí, sino al modo en que nosotros la percibimos y el placer que provoca en nosotros algo. Entonces, el fundamento de la estética no sería de tipo racional, no es el conocimiento lo que determina que algo sea bello, sino más bien de tipo psicológico, las emociones placenteras o no placenteras que provocan en nosotros cierta obra artística. Entonces, cabe un juicio estético, pero ya se refiere a nuestra propia subjetividad, a esas reglas que hacen que para nosotros algo nos resulte bello o feo. No se trata, por lo tanto, algo en sí del objeto, sino de la manera en que para nosotros este se nos presenta. La posición de Kant es una posición, por un lado, intermedia y por otro también innovadora. Mm, Kant piensa que efectivamente la belleza es algo que se refiere a la sensación, el sentimiento agradable que provoca en nosotros un objeto, pero por otro lado sí cree que es posible llevar a cabo juicios artísticos o juicios estéticos en general de una manera rigurosa, juicios que sean universales y necesarios, o sea, que cualquiera tendría que aceptar. ¿Es posible determinar que un objeto reúne una serie de cualidades que lo hacen bello? Bueno, pues él piensa que sí, pero aceptando, como los empiristas, que la belleza no es algo que se refiera al objeto en sí mismo, que no es algo que pueda ser reconocido de una forma puramente conceptual, racional, sino que también tiene que ver, que también se refiere a el sentimiento que ha de provocar en aquel que lo contemple adecuadamente. Entonces, bueno, aquí en los apuntes primero se diferencia entre el juicio estético del juicio del conocimiento, que nos dice lo que algo es, y del juicio moral, que nos dice, nos habla del deber ser. En ambos casos caben juicios que sean universales y necesarios, o sea, completamente, digamos, rigurosos, pero lo distingue del juicio estético, que un juicio estético viene en suma a decir algo es bello o algo no es bello, o es sublime o no lo es. Vamos a ver aquí un poco en detalle donde habla de cómo es posible un juicio universal sobre algo que tiene que ver con el placer o el displacer que provoca en nosotros algo. ¿Cómo puedo yo juzgar que algo sea bello si solamente
sé el placer que provoca en mí y no el que pueda provocar en otros, bueno, pues tengo que llegar a ese punto, es decir, esto debería provocar placer en cualquiera. Por ejemplo, pensamos una composición musical, una obra de piano, decimos, cualquiera que tuviera el concepto de ello debería juzgar que necesariamente esto ha de provocar una sensación de agrado. Es distinto el tema del placer estético de lo que es un simple sentimiento que pueda provocar por gusto personal de algo. Dice, Kant distingue entre el placer sensible que provoca en nosotros un determinado objeto cuando estimula nuestros sentidos, el aroma de la rosa, por ejemplo, de una manera directa en mí, pues me provoca una sensación de placer, del placer estético que desata la contemplación de la belleza. Ya no es algo inmediato, como el placer de oler algo o de comer algo que rico está, sino que es algo en lo que media el pensamiento. Es el que en pensamiento, el que determina esto es bello en un juicio estético. Por lo tanto, no es la inmediatez de lo agradable, sino lo agradable en cuanto que el entendimiento ve que eso tiene cualidades que lo hacen agradable a cualquiera y necesariamente. ¿Mm? Entonces, dice, aunque el juicio estético hace referencia al sujeto, se trata de un juicio universal, ya que del mismo se extrae una condición que es aplicable a cualquier individuo en general. Aquí quizá la parte un poco más difícil de entender. Dice, lo que produce placer no es la presencia del objeto en sí y el estímulo que el mismo provoca en mis sentidos, sino el de la armonía entre mis sentidos y el entendimiento. Entonces habría aquí un juego de dos elementos. Mis sentidos, mediante la imaginación, yo me hago una representación en conjunto de todas las sensaciones. Una rosa, por ejemplo. Y por otro lado, el entendimiento. El entendimiento, que es capaz de hacer un análisis del concepto. Y en este caso, la armonía, ¿cuál está? Bueno, pues el entendimiento por sí solo es capaz de analizar un concepto. Puede decir, por ejemplo, un cuadrado tiene estas propiedades, pero se queda ahí. ¿Mm? Por otro lado, está la imaginación, que es la representación del objeto. Bueno, pues la armonía entre la representación sensible, entre la imaginación y el concepto, el entendimiento, está en ese vínculo que se crea entre ambos elementos y que permite también extraer una propiedad que no está exactamente en el objeto, sino que está en la relación del objeto con mi propia experiencia sensorial, que es el de la belleza. Entonces, ahí estaría un poco la clave y el por qué, teniendo un aspecto subjetivo, el placer que provoca en mí, tiene también un aspecto objetivo y la posibilidad que tiene el juicio, el entendimiento, para determinar que para todos y de una forma necesaria, un objeto por sus cualidades debería provocar una sensación, un sentimiento de agradable, de placer.